Continuamos con la serie sobre la historia del siglo XIX y vamos a trabajar el tema de la regeneración como un periodo marcado por la influencia ideológica y la acción política de Rafael Núñez y de Miguel Antonio Caro. Como bibliografía podemos citar el libro de Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, que podrán verlo fijado en pantalla, y el libro de Fernán González, Para leer la política, que son ensayos de historia política, sobre todo el capítulo 9, que trata de unas reflexiones sobre las relaciones entre identidad nacional, bipartidismo e Iglesia Católica. Bueno, este periodo de la regeneración tiene que ver con un choque en el modelo territorial, es decir, el centralismo impulsado por la regeneración como orden territorial contra el federalismo, tratar de cambiar o demoler el orden federal que rigió entre 1863 con la Constitución de Río Negro y 1886 con la expedición de la Constitución regeneradora. La versión rosa, que en bachillerato se expande y se promueve a partir del libro aquel de Ingrata Recordación de Historia de Colombia con los autores Henao y Arrubla, muestran a la regeneración como el restablecimiento de la unidad nacional, ¿sí?, que propició esta Constitución del 86, cuando lo que hubo fue una turbulencia política, contradicciones al máximo y una polarización entre liberales y conservadores. El Concordato de 1887 fue la muestra apodíctica y más clara de la concentración del poder, entregándole a la Iglesia la inspección en la educación, el manejo de la educación, el monopolio de la educación en colegios, escuelas y universidades. Es decir, se desmontó todo lo que había aprobado la Constitución de 1863 en la libertad de cultos. Entre 1878, cuando sube al poder Julián Trujillo Largacha, un caucano, y el valle hacía parte del Cauca, se dio desde esa fecha hasta 1886 una lucha infrapartidista entre liberales que se dividieron en históricos e independientes y entre conservadores que también se dividieron, y a su vez entre liberalismo y conservatismo. Es decir, se acabó la hegemonía de los radicales prácticamente con la llegada al poder de Trujillo Largacha, porque fue manejado, instruido, conducido, manipulado por el mismo Núñez, Rafael Núñez, que era el presidente del Congreso. La regeneración terminó favoreciendo a terratenientes, a empresarios agrícolas, exportadoras, a comerciantes y a banqueros. No fue ninguna renovación para las clases subalternas. Ahora, algo favorable fue la unificación de los códigos civiles, porque había un código por cada estado. Recordemos que veníamos de los estados soberanos, de 9 estados, que cada uno tenía un presidente y tenía códigos: código civil, código comercial, código fiscal, y aquí se da la unificación de los códigos. Y la subvención directa se dio también, y de manera indirecta, a las industrias con emisiones clandestinas del Banco Nacional. El manejo de la banca tuvo una irregularidad por emisión de papel moneda, a veces sin respaldo, y también un aparecimiento de instituciones paraestatales de grupos de presión oligárquica. Y es aquí, a partir de 1890, donde van a aparecer las cámaras de comercio. La regeneración
fue en materia contractual un ringlero, un listado de contratos con mañas y dosis altas de corrupción, hasta llegar al gobierno de Rafael Reyes, quien creó empleos, distribuyó multitud de contratos y sobre todo obras públicas sin planificación, todo para captar beneficios, adeptos, fronda burocrática y subvenciones. También llevó a cabo Reyes una despótica centralización de las rentas públicas. Hay que aclarar que Reyes ya es del siglo XX, o sea, es un gobernante que va entre 1905 y 1910. Para algunos historiadores fue el último gobierno de la regeneración, entendida como todos los gobiernos que empezaron desde 1886 con Núñez. Lo que pasa es que también hay una saga. Núñez tuvo dos gobiernos anteriores dentro del Olimpo radical como disidente o traidor. Gobierno de 1880 al 82 y otro gobierno del 84 al 86. Pero ahí es donde él está fraguando lo que va a ser la regeneración y está fraguando demoler al federalismo y expedir una constitución con delegatarios de bolsillo, que son 18 delegados. Pero si lo tomamos desde 1886, los gobiernos sucesivos de los regeneradores, o sea, los nuñistas impectore, van hasta Reyes, porque Reyes estuvo en la última guerra civil también, la de los 1000 días, a nombre del Partido Nacional, que era el partido de la regeneración. De tal manera que luego se inicia otro gobierno de consocios o de convivialismo, que es el republicanismo. Los gobiernos de José Vicente Concha, de Pedro Enel Ospina, de Marco Fidel Suárez, de el mismo señor Abadía Méndez, son republicanistas, que es una copia o un refrito de la regeneración, en el sentido de que hay liberales y conservadores unidos, ¿sí?, en otra forma partidista, como fue el Partido Nacional para la Regeneración. Aquí se unieron bajo otra figura. Eduardo Santos, expresidente de Colombia, quien hizo el prólogo al libro de Indalecio Líbano Aguirre, una biografía que además fue su tesis de grado sobre Rafael Núñez, tiene una versión más benigna, más suave de lo que sucedió con Núñez como disidente o traidor, en el sentido de que Eduardo Santos dice que Núñez siempre quiso hacer las reformas dentro del Partido Radical, liberal radical, pero que no le prestaron atención. Lo que pasa es que él quedó molesto desde que perdió la presidencia, su candidatura, en 1875, cuando regresó de Europa y ganó aquí Leo Parra. Desde allí comenzó él a separarse y siguió impulsando las ideas que proponía en artículos de prensa para modernizar el Estado, pero de todas maneras él nunca estuvo de acuerdo con el federalismo. También hay una versión de que toda la entrega al poder de los conservadores, es decir, el poder de la regeneración, que sería de un liberal como Núñez, él se conservatizó y quedó derretido y entrampado en manos del Partido Conservador. Hay una versión que él en 1894, empezando la segunda presidencia de la Constitución del 86, pero la cuarta de su ejercicio, de su mandato, porque en el 86 había sido reelegido hasta el 92, el periodo se había extendido a 6 años, se dice que él, que gobernó tanto tiempo desde Cartagena a punta de telegramas, quería ya regresar para destorcer lo que había torcido Miguel Antonio Caro como presidente encargado, pero murió repentinamente en septiembre de ese año, del año 94. La regeneración entonces fue un choque frontal
entre el centralismo contra el federalismo. La Regeneración integró, para decirlo sintéticamente, principios del liberalismo económico, del intervencionismo borbónico, de antimodernismo en la Iglesia por la égida o presencia longeva de el señor Papa Pío IX o Pío IX, que es precisamente quien va a motivar ese concordato, y también una inclinación por el nacionalismo cultural español. Frente al liberalismo económico, pues se traduce con la minería, con la construcción de ferrocarriles y con una apertura al mercado externo. Aquí va a desmontarse el proteccionismo que rigió en otros momentos anteriores. Y esta Constitución del 86 está muy inspirada en la Constitución española de 1876, que es la de la Restauración, con una estabilidad institucional que tuvo España por esas calendas del siglo XIX. La Constitución del 86 no consiguió la unificación nacional de los jefes supremos, llamados caciques o líderes agrarios. Es decir, que el centralismo no logró cambiar la conducta caciquil regional del manejo de los asuntos públicos con soberanías regionales, que fue lo que llevó a una guerra en 1859, que es la guerra de las soberanías. ¿Por qué? Porque los jefes de las regiones, frente a una falta de medios de comunicación suficientes, siguieron comportándose como caciques o como gamonales. Sí ya cambió la mediación de las relaciones políticas, pues porque había un solo presidente, que era el presidente nacional. Antes había un presidente de la Unión, que era como un presidente nacional, pero había 9 presidentes en los estados soberanos. Pero el comportamiento de ellos fue como si no se hubiese cambiado de sistema, de orden territorial, y se comportaban con esa soberbia de los caudillos agrarios del siglo XIX. Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, en el fondo, para ensamblar este proyecto político, económico, constitucional, llamado la Regeneración, con un partido de liberales y conservadores disidentes, que fue el Partido Nacional, ellos utilizaron la imagen de Bolívar, de Simón Bolívar, lo manipularon para decir que fue el inspirador del centralismo, porque Bolívar fue centralista. O sea, a partir del centralismo bolivariano y a partir de la etapa de la gobernanza rígida o dura que tuvo Bolívar entre 1828 y 1830 para que no se disolviera la Gran Colombia, ¿sí?, donde gobernó con estado de sitio a partir de septiembre de 1828, después de la conspiración septembrina, y cuando trató de transportar o de trasladar la Constitución de Bolivia, que él redactó para reemplazar la Constitución de Cúcuta en el cambio que se pretendió en la Convención de Ocaña, Núñez y Caro utilizaron fue ese pasaje de la vida de Bolívar para decir que él fue el inspirador de la regeneración. Nada que ver, porque Bolívar además tampoco fue el fundador del Partido Conservador, que fue una calumnia de Joaquín Posada Gutiérrez. Bolívar fue un antiabsolutista y un agenciador de las libertades francesas y de la revolución antimonárquica. Pero ese fue el escudo y ahí lo acabaron de conservatizar, su imagen. La regeneración tuvo grandes cambios. Primero, transformó los 9 estados soberanos en departamentos. Luego, extendió el periodo, como lo dije, a 6 años, que el periodo venía de 2 años, durante todo el régimen del Olimpo Radical.
Antes era de 4, pero lo habían cambiado para que Mosquera no se quedara más en el poder, Tomás Cipriano Mosquera. Aquí va de 6 y el primero va a ser Rafael Núñez. Se crearon facultades especiales al Congreso, ¿sí? Y se endureció la normativa para el estado de sitio. Los magistrados fueron cooptados de la Corte Suprema de Justicia, fueron cooptados, se volvieron vitalicios y nombrados por el presidente. Y los magistrados de las regiones, los magistrados de los tribunales, eran escogidos por la Corte, pero la Corte la manejaba el presidente. Por lo tanto, la rama judicial se presidencializó. Se estableció la censura de prensa, la Constitución del 86 la estableció. La ley de los caballos dimanó, se desprendió para el manejo del orden público y la persecución y el extrañamiento o expulsión de periodistas y cierre de periódicos. Se creó el Banco Nacional y con la emisión de papel moneda se concentró el poder, tanto como los radicales lo tuvieron con el manejo de la educación. El Congreso solo se reunía bianualmente, 2 veces al año, por lo tanto el poder presidencial era inmenso. Se le entregó, como lo expresé, a la religión católica el monopolio de la educación, se centralizó todo y las otras iglesias supuestamente se toleraron, pero la libertad de cultos se acabó. Se hizo la anulación de los efectos civiles de los matrimonios civiles que hasta ese momento se habían realizado y los hijos naturales fueron maltratados desde el punto de vista del Código Civil y las mujeres como si fueran menores de edad. Se restableció la pena de muerte. Y otra situación, los baldíos que habían sido entregados a los particulares para pagar la deuda y externa y sobre todo la que teníamos con Gran Bretaña, los baldíos siguieron siendo privatizados, por lo tanto creció el latifundio y el latifundio ya en el siglo XX ha sido y fue el gran problema de las violencias que continúa su extensión crónica en el siglo XXI, donde hay tierras, hay guerras, decía Balzac. Finalmente, en 1887 se adoptó para toda la nación el Código de Minas del antiguo estado de Antioquia, calificado por los inversionistas ingleses de muy liberal. Contribuyó a asegurar una corriente modesta y constante de capital y tecnología británicos. Así se reanimó la minería de plata en el Tolima y salió fortalecida la aurífera en Antioquia para tranquilizar a las empresas extranjeras. El presidente Caro modificó por decreto ejecutivo la ley minera y apartó las autoridades municipales de ciertas decisiones tradicionales de los empresarios que encontraban estorbosas, pasándolas a agentes directos de los gobernadores. Hasta hoy se ven esos efectos, cuando los alcaldes le quitan funciones y todo queda en el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Minas y no se consulta la realidad para la preservación, conservación y planificación de los recursos naturales. Hay unos daños que se causan porque desde los escritorios de Bogotá se resuelven licencias que van a destruir ecosistemas. La regeneración como modelo político-económico y la Constitución del 86 con su autoritarismo desataron en la práctica, y ya está comprobado en la lectura de textos históricos rigurosos, desataron 3 guerras civiles del fin de siglo. La de 1885, cuando estaban ascendiendo al poder los regeneracionistas, pero ya estaba en el poder su creador, o sea, Rafael Núñez. Fue una guerra civil contra Núñez. La de 1895, a pesar de que había muerto el año anterior, fue una guerra civil contra la regeneración y Miguel Antonio Caro, su continuador. Y la guerra civil de los 1000 días, la última del siglo, fue también contra Caro, la regeneración, las exclusiones